amigos de Tertuleando con Pancho? Hoy tengo aquí, como ya pudieron ver, un lujo de invitada. Se trata de Carolina León Páez. ¿Cómo estás, Carolina? Hola Pancho, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Pues bien, se hace lo que se puede. Cuéntame, ¿qué acabamos de escuchar? Acabamos de escuchar un pasillo del maestro Gustavo Gómez Ardila, compositor santanderiano de un pueblito que se llama Zapatoca y se llama Aires de mi tierra. Qué belleza el pasillo. Este es ya hemos hablado aquí del pasillo otras veces y yo vine a descubrir que en Costa Rica también había un pasillo parecido al nuestro, Ah, sí. pero no tan académico, un poquito más folclórico, sin tantas reglas como el de nosotros, que el de nosotros está lleno de reglas por todas partes. Sí. Y entonces, bueno, este es un pasillo colombiano de Santander, que se estaría en el oriente de Colombia, así para que se ubiquen en el mapa los Nororiente, para ser más exactos. nororiente, sí. Ya digamos, llegando a Venezuela, como para que nos entendamos. Ajá. Bueno, contame dónde naciste y cómo fue que te picó esta cosa de la música. Ok. ¿Cómo Vale. llegaste a la música, digamos? ¿Cómo desembarcaste en este mundo? Yo no sé, yo no llegué, a mí me llegó. Ah, bueno, desembarcó, te desembarcó sola. Sí, me llegó a mí realmente porque eh, yo empecé a estudiar violín cuando tenía más o menos 3 años y medio, 4. Y todo fue una serie de coincidencias porque, pues, yo no sé, ahí es cuando uno dice que no se sabe si son coincidencias o realmente lo que a ti te corresponde. Bueno, Porque Agatha Christie decía que una coincidencia es una coincidencia. Dos coincidencias son un indicio y tres coincidencias son una prueba. yo creo que lo mío entonces era una prueba. Esto era como Agatha Christie. Yo sí creo. Una cosa de A suspenso. ver, Así. ¿qué pasó? Una tía abuela de mi mamá, desafortunadamente murió, y la prima de mi mamá, que no vivía en Bucaramanga, le dice a mi mamá que, pues, porque eran muy unidas, que le ayudara a desocupar la casa, porque pues o la vendía o la arrendaba o lo que fuera, pero pues ella no viviendo en Bucaramanga, pues no podía tener la casa ahí. Claro. Y entonces entre las 50.000 cosas que desocuparon, encontraron un violín. Y ella, según tengo entendido la historia, es que era un violín precisamente para un niño, para una niña, cualquiera, era un octavo. Y ella dijo, ese violín realmente lo había comprado mi mamá para mí, pero cuando yo tuve la oportunidad, o sea, cuando ya tenía la edad para tocarlo, que se llegó el momento de que la niña aprendiera a estudiar o que el niño, porque ellos fueron 2 hermanos, no, porque lo rompe. Ah, No claro. se le puede dar el violín a la niña porque lo rompen. Después ella, la prima de mi mamá, tuvo a su hija y entonces no para la nieta, para la nieta. Y llegó la edad que ella es mayor que yo. Digo, para que la nieta llegara y jugara y demás. No, porque lo rompe. Claro. Y el violín terminó abandonado en el cuarto de San Alejo. Todo mal puesto por allá. Entonces prácticamente el violín, me imagino, mi mamá habló con ella y le pidió que se lo vendiera, lo que fuera. Y coincidencialmente, ya llevamos por la segunda razón. O sea, este es el indicio. Este fue el primero, sí. Este ya es el indicio. Porque Exacto. primero fue este es el la indicio. coincidencia, ¿no? Este es el indicio. Fue que la Universidad Industrial de Santander, que estaba abriendo la escuela de música, la carrera, decidió abrir un cursos de extensión. Entonces fue justo Para niños. Sí, para niños. ¿Para qué? Para eventualmente formar niños o fomentar la música, porque pues la carrera de música se estaba abriendo. Difundir el música. Exactamente. Entonces pues fueron esas dos cosas, tenían que estar ya ahí en indicio, como dice usted. No, Agatha Christie, eso no lo dijo, eso no me lo inventé. No, Agatha Christie. Eso lo dijo Agatha Christie. ¿Y cuál fue ya la prueba? Pues que mis papás, los dos, vienen y me preguntan y me dicen, ¿te gustaría ir a recibir clases de música y estudiar violín? Y Carolina dijo, sí, yo quiero. Pues va a tocar porque yo dije, yo quiero. O sea, a mí ni me dijeron, es que no me preguntaron, aquí está el violín, ahí está esta posibilidad, ¿usted quiere ir? Y yo dije que sí. Esta es la tercera coincidencia que se convierte en la prueba, claro. Exactamente. Entonces así empecé a estudiar música a los 3 años y medio, 4. Yo aprendí a leer primero el pentagrama que el idioma, que la cartilla. Claro.
Y para mí fue un juego, pero fue un juego que fue tan, no sé si fue la música la que me involucró y me envolvió tanto, si yo ya fue la que cogió y dijo, venga para acá, señora música, pero yo ya a los 7 años ya sabía o tenía claro que quería estudiar música cuando fuera grande. Ya. No, bueno, hay una cosa que acabas de decir de tomar la música como juego, ¿no? Ajá. Porque a mí una cosa siempre me ha parecido curiosa, ¿no? Uno en español dice tocar, en el caso mío el tiple, tocar el violín, tocar el piano, pero en inglés dice play. Sí. Y es jugar y al mismo tiempo es Sí. ejecutar, ¿no? No, en el sentido que uno dice, en inglés uno dice play. Sí. Estoy play de tiple, estoy jugando con el tiple, estoy jugando con el violín. No había pensado en esta No, cosa. yo sí, no, No, y en ese sentido yo creo que em, puede ser bueno y puede ser negativo, dependiendo de cómo lo enfoquemos. De todas maneras, lo que sí sé y lo que tengo claro, y pienso que casi todos los músicos, podemos decir que todos tenemos claro, al igual que cualquier persona que se sube en un palco escénico, o que escriba, o que pinte, o lo que sea, es que si no ama lo que hace y no le gusta lo que hace, no le va a llegar a la gente, no tiene sentido que lo haga. Entonces, eh, sí es que en cierta manera, sí es, la música inicia como un juego, como la pintura, como todo, tiene que iniciar con un juego cuando eres un niño. Pero ya eres tú quien decide si ese juego se vuelve algo serio. no, Ese juego sigue siendo un juego desde el punto de vista del gusto, pero que se vuelve ya algo tan fuerte y tan importante que bueno.
Qué belleza. ¿Qué acabamos de escuchar? Ahora sí, ahora sí. Acabamos de escuchar Pueblito Viejo del maestro José Alejandro Morales. Este es considerado el himno nacional popular de Colombia. Sí, una vez así conversando, nosotros en esas conversaciones Tertulias. de ceviche con cerveza, digamos, ¿no? Sí. Estábamos conversando me hiciste notar una cosa, que cualquier composición de José A. Morales es bonita sea cantada que instrumental. Sí. Porque si uno la escucha instrumental, aprecia unas cosas. Si uno la escucha cantada, aprecia la letra. Sí, porque además las letras de él son realmente sí, muy letra, sentidas. ¿no? Pero también los giros de acordes que ponía, ¿no? Eran bonitos, ¿no? Muy sencillos, pero bonitos. Sí, no, y sobre todo lo que yo más aprecio es su sencillez y que no es que sea simple porque es banal. tonto Sí, o banal, es soso, es simplemente porque es tan sencillo que de lo sencillo es difícil también, ¿no? No es, o sea, hay que darle el sentido que necesita cada Son uno. esas cuatro notas puestas en el lugar. Que tiene que estar puestas. En el lugar adecuado, sí. Exactamente, así Y, es. sí, esa cosa. Y yo después de allí comencé a apreciar más la música de José A. Morales. Bueno, esta es su canción más emblemática, ¿no? Sí. Pueblito Viejo, ¿no? Y bueno, entonces, me estabas contando. Entonces, bueno, y el violín, entonces como el violín y después apareció la viola. Ah, no, pues bueno, ya después de la eso... viola, otro paseo. Ahí fue otra cosa, y fue muy distinta la cosa porque, pues, yo ya quería seguir estudiando, o sea, yo ya siempre estaba metida en todo lo que fuera música. Mis papás afortunadamente me subían, me bajaban, me llevaban, me traían, jamás me dijeron esto, no, al contrario, siempre me apoyaron. Y como a los 14, 15 años más o menos, mi maestro, el maestro Andrzej Lechowski, que él es polaco, pero pues ya lleva tantos años en Colombia que también tiene la doble ciudadanía, literal, tiene la doble ciudadanía. Es más santanderiano Sí. que las familias. Exacto. Sí. Me decía, Carolina, tú tienes la posibilidad de tocar también la viola, tienes dotes para tocar el violín, la viola, no todos los violinistas logran tocar la viola. Ahorita ya en este momento no es así, pero hasta cuando más o menos yo estaba, ya en ese momento empezaban como a cambiar las cosas. Todos los violistas nacíamos violinistas, es decir, primero el violín y después se pasaba a la viola. Y en este momento cogieron la costumbre de que va la persona directamente a la viola y realmente pues violas pequeñas no hay, lo que hacen es coger un violín y ponerle, así sea chiquito, ponerle las cuerdas de viola. Poner afinación de viola. Personalmente no estoy tan convencida de esto, pero bueno, ya son cuestiones didácticas en las cuales no voy a entrar. En mi caso, en lo específico, él me decía, Carolina, tú puedes tocar la viola, porque él es violista. O sea, él es violista también, ¿no? Entonces, me decía, Carolina, puedes tocar la viola, puedes tocar la viola, puedes tocar la viola. Y yo le decía, yo no quiero tocar la viola, yo quiero ser violinista, yo no quiero tocar la viola, yo quiero seguir con el violín. Y el otro martillado ahí. Enseguida, y volvemos al mismo discurso, ¿no? Entonces me dice, al indicio. La coincidencia, pues que él fuera violista también, ¿no? Entonces, ¿qué podía enseñarme? El indicio. La siguiente es esto, yo no tenía viola, no había instrumento, y no sé cómo fue que encontró, esa vuelta yo no la tengo clara, lo único que sé fue que encontró la que había sido la primera viola de él, que se la había vendido a una alumna ya cuando él llegó. Pues llegó y la encontró y le dijo, ¿me haces un favor? Le vas a prestar la viola a Carolina. Y llegué y después la prueba es que me dice, mira, te propongo lo siguiente. Vas a estudiar la viola por 6 meses. Si realmente después de esos 6 meses no te gusta, no quieres, nada, volvemos al violín. Ahí yo volví a decir, bueno, ok, y al día de hoy me quedé con las dos. Entonces es la prueba. Exactamente. No, porque yo sabía que, yo no sé ahora, porque bueno, yo te digo, yo pasé por el conservatorio en el sentido que pasaba por el conservatorio para ir a comprar la leche. Exacto. O sea, yo pasaba por ahí enfrente
Sí. compraba el pan y volvía. O sea, así era como yo pasaba por el conservatorio. Claro. Pero yo sabía por cuentos de amigos así que estudiaban el violín, la viola, o habían estudiado, qué sé yo, que decían que en algunos conservatorios del mundo, en Colombia no sé si era así, pero en algunos conservatorios del mundo era prohibido que quien tocara el violín tocara la viola y que quien tocara la viola tocara el violín, por un motivo a mí desconocido, porque, es decir, por como la veo yo, es como que me prohíben a mí tocar el tiple o tocar la guitarra por una cuestión de, pero no sé, corregime esto. No. Seguramente Lo que estoy pasa equivocado. es que ahí hay una situación un poco particular. A ver, Contanos esto a los amigos que nos sí, ven. la historia de todo esto nace más o menos en el barroco, o que de pronto un poco antes, es decir, cuando ya se crea en sí la familia de la viola, de los arcos, digamos. la familia del violín, porque pues la familia del violín es el violín, la viola, el violonchelo y el contrabajo. Entonces la familia del violín, que viene de la familia de las violas de brazo, ¿qué pasa? El violín empieza a tener un papel bastante preponderante. La viola tiene un papel un poco más de relleno armónico por su tesitura, por su característica. porque pues bueno, también era así. Entonces, ¿qué pasaba en ese momento? Pues claro, todavía toda la técnica del violín, toda la técnica del cello, toda la técnica del contrabajo, toda la técnica de la viola, pues no se habían desarrollado como los tenemos al día de hoy. Como tenemos libros de técnica súper avanzados ahora, pero pues en ese momento no lo era. Entonces, ¿qué sucedía? Que entre comillas se decía que el mal violinista pues lo ponían a tocar la viola porque pues tenía menos problemas técnicos que resolver al momento de tocar. Tipo con la mano izquierda, mano Sí, derecha. tenía menos pasajes virtuosísticos y menos pasajes difíciles de estudiar y de tocar. Entonces era algo así, ¿no? Pero el punto es que todos los estudiantes de música hasta hace yo creo que unos 10 años atrás, o un poquito más, yo creo que más, pasabas primero por el violín porque pues era lo que te podías coger y después ya, más o menos como a los 12, 13 años, depende de la altura de la persona, también de lo grande que fuera, porque si es chiquito pues tampoco le van a pasar tan rápido, pasaba la viola, si decidía. De hecho, en el examen del conservatorio de viola, cuando estás en el 8º año, tienes que hacer los chicos de violín, no los de viola, los chicos de violín, cuando están en el conservatorio, en el diploma tradicional, eso ya cambió, no sé cómo esté ahora, tenían que hacer un examen complementario de viola. O sea, ellos tenían que poder leer un mínimo, leer un violinista. Uno violín y tenía que tener indicios de viola. Exacto. En el caso de la viola no era necesario porque el violista normalmente había iniciado a estudiar con el violín. Entonces, pues se sabía que... El violinista de la viola no, poco sabía. Cambia, no, exacto. O sea, porque además se lee en otra clave, porque el tipo para sacar el sonido del instrumento es un poquito distinto en la técnica del arco, las distancias son un poco más grandes, entonces hay un poquito de diferencias que hay. Y es un poquito más gordito en esta parte. Sí, es un poco más ancho y es un poco más grande. Y eso lo hace un poquito más incómodo al momento de la posición, entonces, digamos, del cuello, que no es pero fácil. Era más la posición del cuello tampoco es cosa de aficionados aquí, ¿no? Exacto, no, sí. Entonces, algo así, ¿no? Y los profesores pues también son muy celosos, ¿eh? Eran todos los de la vieja guardia, eso... Eres violista y aquí nosotros somos República Independiente y los violinistas somos los violinistas y los violistas son los violistas y bueno, cada uno ni que no se vaya a pisar la manguera del otro. Bueno, ¿qué nos tocamos? Bueno, ahora que volvimos con el tiple, entonces tocámonos un bambuco para cambiar de ritmo también. Pero es que este bambuco descubrí con el tiempo que tiene otra historia. ¿Y tiene otro nombre? Sí, por eso. Y que también la otra historia y el otro nombre también es anónima. No. Entonces, ¿cómo es la? Bueno, espérate. Comencemos por orden. El bambuco, digamos, lo conocimos como Amaneciendo y era anónimo. Esta es la parte A de la historia. Exacto. El lado B es el siguiente. Realmente, desafortunadamente, el nombre del compositor no te lo tengo. Sé que está en Bogotá, en la partitura y todo. ¿Qué sucede? Que resulta que todo el mundo conoció este bambuco, precisamente como ya dijo
Francisco como Amaneciendo. Y anónimo. De compositor anónimo. ¿Por qué? Lo que se mantiene esto obviamente hace parte de la versión que vamos a tocar, que es la que viene considerada compositor anónimo, se mantiene del pueblo, es decir, la primera parte, pero la cosa curiosa es que la primera parte, porque está hecho de dos partes, la primera parte es prácticamente igual al original, al que hizo el compositor. Eso es la última cosa que ha salido. Resulta que la segunda parte ya parece que es la que se genera dentro del el pueblo, dentro de la gente, y se vuelve el folclore. Dentro del anonimato, digamos. Exactamente. Sí. Parece que encontraron unas partituras encontraron unas partituras hace no muchos años, y cuando digo no muchos años estoy hablando de no más de 10 años. Nada, que tengo entendido. Casi nada respecto a la edad del bambuco. Exacto. Donde encontraron que este bambuco es exactamente, la primera parte es igual, está escrito para piano. El original está escrito para piano. Tengo entendido que la partitura está en la Biblioteca Luis Ángel Arango en Bogotá o en la Biblioteca Nacional. De todas maneras, la partitura está allá y se llama Soatá. Así se llama el bambuco. Entonces están las dos versiones. La versión completamente que queda de la tradición popular, donde la segunda parte es diferente. Tiene algunos rasgos de la parte original. Algunos pasajes, digamos. Sí, como que recuerdan cosas, pero no es tan fiel, o realmente cambian bastante y se puede decir que fuera otra parte, podría ser una tercera parte. Pero la primera parte sí es muy, muy parecida a cómo está escrito. Así de todo este recorrido, sí, que ha sido, digamos, largo, aclaro, no porque esté vieja, sino por la intensidad del viaje. Sí, por la intensidad del viaje. ¿Qué es lo mejor que ha salido de todo este viaje? ¿Qué ha aparecido en este viaje la música? Es bien complicado de responder. Es que, ¿por qué digo que es complicado? Porque escoger una sola cosa sería como incompleto. Es el conjunto de muchas cosas, porque precisamente a ver, para mí, y esto de pronto lo utilizo, lo digo primero en italiano para traducirlo y explicarlo. Cuando aquí en italiano la gente le pregunta ¿qué fai? O sea, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? Cosa fai en la vida? ¿A qué te dedicas en la vida? El verbo
La conjugación fai viene del verbo fare, que es hacer. ¿Qué haces? ¿Qué cosa haces? Sí. ¿No? Y tú puedes responder de dos maneras. Puedes responder io faccio, es decir, yo hago, con el mismo verbo, o yo soy, io sono, ¿no? Y yo siempre he respondido yo soy músico, pero el no porque es la opción y entonces una o la otra, cualquiera de las dos está bien, sino porque tengo total conciencia de que eso soy, ¿no? A mí la música me permitió y me permite muchas cosas, está aquí dentro de mí y yo no puedo estar como separada de ella, o sea, la necesito de alguna manera estar en contacto, o sea, inclusive cuando tenía 7 años, 8 años, me partí este dedo, se me vino un mueble encima gigante, bueno, yeso y demás. Y yo recuerdo que voy al médico, a las urgencias, me tienen que enyesar el brazo desde aquí, desde arriba de la mano hasta prácticamente acá, o sea, el brazo bloqueado. Pero los dedos sí obviamente sueltos, pero este dedo no lo podía mover. Entonces le digo a la enfermera que me iba a colocar el yeso, le digo, espera un momento, si yo tengo que tocar violín, yo tengo que poner la mano así. Entonces yo puse la mano así para que el yeso me pudiera permitir tocar el instrumento. Y entonces eso me hizo pensar en un momento dado también varias cosas, me hizo reflexionar. ¿Y por qué utilizo este ejemplo? Porque yo creo que si yo no hubiera sido, o no hubiera tenido tan cerca y tan rápido, que ya a los 7 años yo llevaba al menos 3 años con la música. Sí, o sea, ya era vieja, sí, entre comillas, con la música. 7, 8 años ya, 3, 4 años ya estaba metida en ese ambiente. Me hizo pensar varias cosas y la primera fue, bueno, ok, pude tocar y no sé qué, pero ¿qué hubiera pasado si yo, en este caso, el problema de la mano no hubiera sido tan fácil de resolver y yo no hubiera podido tocar por el mes que tuve que tener el yeso? Y entonces yo dije, no, yo no puedo, yo no quiero, o sea, la música no la dejaría, ¿no? Bajo ningún concepto. Pero entonces eso me hizo pensar y reflexionar otras cosas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si en un momento dado, obviamente, con la mentalidad de un niño, eso después obviamente ese tipo de cosas lo va evolucionando y lo va y pues, lo elabora. Exacto. Pero era, bueno, es que la música no es solo tocar el violín, ¿no? En mi caso, el violín y la viola son el medio de expresión, uno de los medios de expresión, pero yo dije, bueno, si yo no pudiera seguir tocando violín, yo haría otra cosa, pero tiene que ver con la música. Entonces, también eso ya después uno creciendo, o por lo menos en mi caso, dije, bueno, me inspiró a intentar alguna vez empezar a aprender a manejar, por ejemplo, el lápiz con la mano izquierda. Si yo no digo que sea ambidiestra, porque no lo soy, pero por lo menos escribo como una niña de tercero o segundo primaria, primero primaria, pero medio te puedo escribir con la mano izquierda. ¿Sí? O sea, el hecho de que en algún momento nosotros no estamos nunca exentos de algún accidente, de alguna cosa, de que la vida nos puede cambiar en cualquier momento. Eso es otra cosa que me ha enseñado a mí la música. Que todo cambia en un instante y que lo que tenías programado por aquí te tocó adaptarlo por allá porque, bueno, te llamaron. ¿Tienes que salir para mañana? ¿Aceptó? Sí, claro, y esto es lo que usted sabe, y la flexibilidad en ese sentido. Entonces, decirte una sola cosa es difícil, es también observar, prestar atención al detalle, es también aprender a tocar en colectividad, es decir, no eres el único y al mismo tiempo tienes que ser lo suficientemente responsable de lo que tú eres y de lo que tú haces, porque lo que yo hago, si la embarro, afecto lo de él, así él esté tocando perfecto. Entonces, elegirte una cosa en todo este recorrido es muy difícil. Para mí la música es aprendizaje en todos los aspectos. Estoy dando ejemplos mínimos, sencillos. No son tan tontos. No, tontos no, digo sencillos. Sí, pero que creo que son los que me permiten entender mejor lo que quiero decir. Mira que hay una película que se llama Mundo Alas, no conozco. Que la hizo León Gieco. Y él juntó toda una serie de muchachos con diferentes discapacidades, ¿no? Para hacer música y baile, ¿no? Había 2 muchachos con síndrome de Down que bailaban tango,
había otro que estaba en silla de ruedas, que bailaba también, Sí. otras cosas. Entre ellos había uno que le faltaban los brazos y las piernas, que creo que nació así, se llamaba, bueno, no, se llama Francisco, Panchito, ¿no? Y entonces, una vez, León Gieco terminó un concierto, un recital de los de él, y él se acercó con la silla de ruedas con un asistente que tiene, ¿no? Que él dice que son sus brazos, ¿no? Se acercó allí y entonces le dijo, León, yo quiero ser como vos, ¿no? Y León Gieco, a ver, ¿qué idea tenés? No, yo quiero ser como vos, quiero ser músico, ¿no? Y León Gieco cuenta que él había estado acompañado por una especie de orquesta, no una orquesta, un octeto, un grupo, eran como 8 o 9, y los otros se miraban así como quién se burlaba, quién miraba con lástima, quién miraba a León Gieco con lástima porque ya no va a tener la respuesta, ¿no? Entonces León Gieco le dijo, a ver, dame una idea de lo que quisieras hacer. Y él le contestó, bueno, yo no puedo tocar la guitarra porque me faltan los brazos, me faltan las piernas. Entonces León Gieco le dijo, pero puedes cantar, me estás hablando y yo te escucho, ¿no? O sea, nos estamos entendiendo, entonces puedes cantar, puedes tocar la armónica. Entonces León Gieco, él tiene esas armónicas, ¿no? Le puso una armónica, le dijo, probá, y entonces hizo, sopló un poquito sin, digamos, entre comillas, sin saber leer ni escribir con el instrumento, sí, ¿no? Después como de 2 años, León Gieco se le encontró que hacía conciertos y llenaba estadios. Y él cae ahí sentado en su sillita con su armónica, ¿no? Se la acomodan allí, y él toca la armónica, se voltea un poquito, canta para no, y tiene toda la orquesta que la acompaña. Y al final terminó haciendo conciertos con León Gieco. Esto está en una película que se llama Mundo Alas, wow, que yo se la recomiendo a todos aquellos que nos están viendo. Así para despedirnos, pues entonces ya estuvimos bastante por el lado de la parte andina y ¿por qué no nos vamos con el antepasado del bambuco? Claro. Con un currulao. Pero bueno, yo, antes de que mis amigos del Pacífico me peguen, el currulao, digamos, esto que vamos a hacer, bueno, digámoslo porque es mi Buenaventura de Petronio Álvarez. En realidad, cuando uno va al Pacífico profundo, así, eso no es un currulao. Eso es una canción que tiene, recuerda el currulao, pero también recuerda el abozao, pero también en algunos pasajes recuerda el bambuco viejo. Entonces, si como sobre eso han corrido ríos de tinta, sí, y no se han puesto de acuerdo, y yo creo que nosotros aquí no vamos a resolver ese problema. No vamos a resolver, pero pues, ¿qué hacemos? Simplemente lo dejamos como la voz populi que quedó en general. Dejémoslo con una canción del Pacífico muy bonita, así, porque este problema no lo vamos a resolver ahora, y te cuento que no tengo ninguna intención. Y yo tampoco, no me interesa resolverla. No, yo prefiero jugarla. Ajá. Entonces, esta es mi Buenaventura de Petronio Álvarez.
Bueno, así pues, así ya te cuento que me encantó tenerte y volver así como cuando nos conocimos. Sí, A- a- hacía a- 2 años y medio. sí, 2 años largos, sí, ¿verdad? 2 años y medio, lo de La- la pandemia. sí, el tiempo de la pandemia, no, casi tres, 2020. porque son 2020. Sí, pero yo me fui a final la segunda mitad del 2020, Ah, en ya, agosto. ya, Entonces, sí, sí. dos Ya. años y medio. Entonces sí, me encantó tenerte, no solamente aquí, sino sobre todo otra vez encontrarnos y hacer esto que amamos tanto A mí también, gracias por la invitación, de verdad que y que contentísima. yo hice un descubrimiento. ¿Cuál? No sé si es verdad o no, pero esto me lo contaron. Vos sabes que vos y yo fuimos los primeros en tocar pasillos con tiple y violín en Roma. No, no lo sabía. Claro. ¿Y cómo, por quién le hizo ese Yo descubrimiento? no sé, a mí alguien me lo dijo, alguien que nos vio cuando en la Peña Latina, me dijo, yo en todos los años que llevo estudiando música y conociendo tanto, era un músico ¿Italiana? italiano de conservatorio en pensión, que él en su juventud había tocado la misa, obras Latinoamericana. obras de autores latinoamericanos clásicas, ¿no? Y iba loco por el folclore, entonces conocía y sabía de pasillo, y si uno le preguntaba de mariachi, también sabe mariachi, y sabía de samba y de chacarera y de joropo, por donde uno le mordiera, por ahí el tipo sabía, ¿no? Y me dijo, es la primera vez que yo veo tocar pasillos en todos los años que llevo, pasillos con violín y tiple en Roma. Wow. Porque yo he escuchado colombianos que tocan pasillos y que cantan pasillos. Otros que tocan pasillos han venido conjuntos de bandola, pero es una cosa ahí, se tocan la gata golosa y se van para la casa. Pero no, ustedes con violín y tiple, era una cosa que yo había visto en mi juventud en Colombia, cuando una visita que hice a Colombia. Ah, qué lindo. Entonces, claro, Bueno. no sé si es verdad o no, pero digamos que estamos a la altura del Coliseo. El Coliseo fue el primer edificio que se hizo en Roma. Así, nosotros fuimos los primeros que tocamos. Imagínate. Ah, qué bonito. Pues bueno, si es así, genial. Y si no, de todas maneras, pues sí, seguramente no es algo que se ve tanto, ¿no? Entonces, pues seguramente Sí, sí. es Entonces, agradable saber bueno. que igual lo aprecian.
nos vemos a la próxima aquí en Colombia o no sé dónde será. Donde sea. Con tiple, con guitarra y Con violín. y listos para los pasillos con violín y tiple, guitarra, violín y listos para los pasillos. Exactamente. ¿Qué te parece? Pues claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias a todos por vernos y un saludo muy grande. Bueno, chao, chao. Chao.